Benvenuto a Esseratu. Muy bien, hoy veremos infraestructura, costo y propósito. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en toda la infraestructura en este mundo? ¿Cómo es? ¿Ha sido y hacia dónde va? ¿Y alguna vez se han puesto a pensar el costo de mantenimiento de esta infraestructura? Y si después de este análisis realmente es congruente o sustentable la infraestructura, o mejor, ¿cuál es el propósito? Infraestructura. En términos sencillos, son instalaciones de materias organizadas para el desarrollo de una actividad. Como ejemplos, una casa para habitarla, una tienda para vender, un parque para recreación, una carretera y hasta las colosales construcciones vanguardistas. Ahora analizaremos qué implica poder tener infraestructura. Básicamente, a muy overview, pues es tiempo, es dinero y es materia prima. Una carretera está hecha de concreto, muchas horas hombre y un presupuesto o dinero para pagar todo esto. Entonces vemos que tener infraestructura es muy costoso. ¿Por qué? Porque se requiere de tiempo, que el tiempo es igual a dinero, requiere de materia prima, que hay que procesarla, que también requiere de dinero para poderla explotar o traerla o procesarla, y la mano de obra de trabajadores, que también es equivalente a dinero. Entonces la infraestructura cuesta, así sea para una casa de un perro. Veamos un poco de infraestructuras en el mundo. Podemos ver este tipo de carreteras, podemos ver varios tipos de casas, desde una casa pequeña hasta mansiones, castillos en la Edad Media, monumentos de varios tipos, formas, arquitecturas, arte, varias estatuas, puentes, en fin, es una infinidad de infraestructura que ha construido el hombre, el humano. Una vez estaba viendo una película, ¿a qué viene todo esto? Y vi muchos edificios, ¿no? Aparentemente era Nueva York. Y la escena son edificios enormes, o sea, básicamente las hacen con helicópteros, con drones. Y me quedé pensando, ¿cuánto cuesta hacer un edificio de estos? ¿Y cuál es el propósito de hacerlos así tan exuberantes, grandes, enormes, no sé, costosos? Básicamente invierten un montón de millones para hacer un lugar donde tendrán a muchos humanos o muchas personas, trabajadores en cubículos, por un sueldo. Ahora bien, muchos edificios, aparte de la infraestructura externa, como podemos ver, los cristales y concreto y los adornos y todo esto, pues también tienen mobiliario dentro, ¿no? Que va, no sé, impresoras de hasta $1000, mobiliarios de marca reconocida que cuestan varios millones de dólares, televisiones de 75 o más pulgadas para las salas de conferencias, tapetes de uso rudo, elevadores, enfriadores de agua, lámparas LED, etcétera, etcétera. La pregunta es ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Y cuánto cuesta su mantenimiento anual? Digo, no hay que ser un gran matemático para saber que son varios millones al año. Por ejemplo, se dice que los casinos más grandes del mundo necesitan unos 40 millones de dólares al día para poder operar, nada más para arrancar, que se mueva el negocio. Ahora imaginen Disneylandia, ahora bien, si uno de sus objetivos es tener a tantos turistas y personas trabajando dentro, la pregunta es, estos edificios y estos grandes negocios, ¿cuánto le pagan a sus personas? Los sueldos irían desde un mínimo, puestos operativos, coordinadores, gerentes, departamentos de sistemas, de finanzas, directivos, toda la cadena de mando hasta llegar a los CEOs, los dueños o los accionistas, que ni siquiera a veces conocen el lugar físicamente, nada más saben que tienen tantas acciones de tal empresa a nivel mundial y ni siquiera han ido a los lugares o a todas las oficinas que tienen en el mundo, ¿no? Eso sí, pasarán varios años antes de que en sueldos que se le paga a la gente que trabaja en estos lugares se pueda pagar el edificio, que con cada año acumula todavía más gasto en mantenimiento. O sea,
que probablemente el punto, digámoslo así, de equilibrio entre sueldos y la inversión inicial y de mantenimiento de infraestructura tarde décadas. Y algunos dirán, bueno, es que de eso se trata la economía, el edificio se renta a varios arrendatarios y de ahí se paga el edificio en varios años y luego ya solo genera ganancias. Pero esto ya es un sistema económico y lo que nos arroja la cara que es más importante, o sea, nos dice a la cara, esto es más importante la infraestructura que las personas, que podríamos decir que viven dentro de 8 a 6 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde, y que algunos incluso hasta trasnochan ahí, como en algunos otros países, también aquí en México, en Estados Unidos, en Japón ni se diga, tienen dormitorios allá adentro. Y algunos se han preguntado que estos edificios todavía gastan más en café y en muebles de lo que una persona de sueldo medio ganaría al mes o en toda su vida laboral. Es increíble que a veces, no sé, la oficina de un tal director tiene una pecera y la pecera necesita mantenimiento. ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo que cuesta una barda de una empresa grande o las chimeneas? Veamos unas megas estructuras para darnos una idea en imágenes. Bueno, estamos aquí para analizar las realidades de este mundo, pero desde otro punto de vista, no del que ya conocemos, el que nos han dicho, o el que todo el mundo ahí, después de estudiar varios años y trabajar en estas oficinas, se da cuenta hacia dónde va, ¿no? Que es un mundo de economía y bueno, prácticamente el objetivo es las ganancias o los profits, el dinero que se gana, ¿no? Y en estas empresas a veces es preferible comprar 10 autos para la compañía como activo fijo que preservar 3 sueldos de personas que mantienen a sus familias completas. Al fin y al cabo, los autos son autos fijos, activos fijos que se pueden depreciar y que se pueden tener en la compañía a nombre y utilizarse. Y bueno, y las personas que son profesionales son no indispensables. Van y vienen, ¿no? O sea, no son tan importantes como el activo fijo de, ay, pobre el que quiebre algún activo fijo porque se lo van a descontar por nómina hasta el último centavo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué se preocupa más el hombre por hacer más y más infraestructura carísima que solo beneficia a unos cuantos y se podría ir aprovechando cuando se podría aprovechar de mejor manera el esfuerzo, el dinero y la infraestructura para beneficiar a la mayoría y ser obviamente más eficientes? Bien, creo que quedó establecido el punto de la infraestructura del hombre en el planeta y su propósito, a grandes rasgos obviamente. Cada una de las infraestructuras tendrá sus particularidades, pero en sí todas cuestan mucho dinero, tiempo, trabajo, y solo le pertenece a unos cuantos o a nadie, que le pertenece al gobierno, no lo sé. Ahí muchas personas obviamente trabajan o atienden o pasan por estas pagando alguna cuota o peaje como le llamen en el caso de dobles pisos, en el caso de carreteras, museos, etcétera, ¿no? Pero el común denominador es que es un costo muy alto y que las personas pagan un promedio de entre 20 y 30 años en el caso de casas. Los edificios gubernamentales no se pagan en un año, son préstamos que le piden al banco, el banco después se lo cobra al gobierno, el gobierno se lo cobra en taxes o en impuestos a las personas. Entonces esto se viene pagando en años y años y son deudas y deudas que va aumentando la deuda.
y que uno ni siquiera sabe, ni siquiera le piden permiso por construir un nuevo edificio de gobierno o algún puente o algo y como quiera lo vas a tener que pagar, ¿no? Eh, las casas, algunos pagan hasta sumas grotescas de dinero para vivir o incluso no vivir en ellas más que solo de visita, pero ahí las tienen. En sí parece más valioso toda la infraestructura material que la infraestructura, por así decirlo, humana, porque a final de cuentas los humanos también somos infraestructura de este mundo. Ahora, la contramoneda. Después te encuentras de excursión, vacaciones, o ves un documental en internet y estás frente a una super infraestructura que es la de la naturaleza. Para empezar, toda la infraestructura del hombre está dentro de la infraestructura de la naturaleza. Y al igual que analizamos la del hombre, comencemos a ver esta que contiene mucha materia prima en cantidades que superan a las industriales. Todo lo en la naturaleza está exageradamente desproporcionado, pero bien distribuido. Y lo mejor es que no cuesta nada, es totalmente gratis. No le cuesta al hombre dinero y más dinero como la infraestructura humana. En cierta forma, si cuesta algo de tiempo para colectarlo o juntarlo o trabajarlo un poco, pero lo demás se da solo. Los ríos dan el agua desde dentro de la tierra. El hombre solo los desvía en algunos casos o recolecta el agua. Los frutos crecen solos y solo hay que recolectarlos. Los más impresionantes para mí sería el aire, los océanos, las montañas, porque por más que busquen, verán, nunca van a ver las máquinas que los construyen. El aire lo producen los árboles, pero nadie sabe qué produce el viento, qué es lo que lo distribuye en todo el mundo. Incluso hay un pasaje de la Biblia donde Jesús habla de esto y parece no tener respuesta. Lo dice como una pregunta retórica. Los océanos parece que nunca se acaban, solo tienen un ciclo de purificación y distribución. Los ríos nacen de manantiales o desde la tierra, pero ¿alguna vez has visto el principio de uno de estos en algún documental? ¿Realmente salen de la tierra? ¿Cómo es que hay una fuente de agua en las entrañas de la tierra? Es increíble ver cómo muchos se emocionan al hacer grandes inauguraciones cuando hacen un edificio en Nueva York, Manhattan, pero comparados con una sola montaña, pues estos edificios no son nada monumentales. Y una pregunta que te hace pensar, ¿cuánto costaría hacer una montaña como el Everest, por ejemplo? ¿Cuánto se tardarían en hacerla? Es más, ¿realmente se puede? ¿De dónde sacarían la materia prima? ¿De otras montañas? ¿Cuánto costaría hacer la maquinaria que produzca el oxígeno para un continente? No sé, un contenedor para un hospital es enorme. Ahora imagínense para un continente, ya no digamos el planeta entero. ¿Cuánto cobrarían por un metro cúbico de aire? Sin embargo, ahorita es totalmente gratuito. ¿Podría ser el hombre un sol que nunca falle, que dé calor y que todos los días lo haga durante las 24 horas? ¿Y una máquina que le dé vueltas a la Tierra para que rote su rotación normal? ¿De qué tamaño sería esta máquina? El mantenimiento que debe tener para que durante miles y miles y miles de años siga dando vueltas. Parece que nuestra infraestructura humana, de edificios, de monumentos, que algunos hasta alaban, no es nada comparado a la infraestructura de la naturaleza. Y sin embargo, seguimos creyendo que es más prioritario las infraestructuras humanas, ¿no? Que a veces significa sacrificar por mucho la naturaleza para adjudicarse un poder que solamente se lo adjudican por el hecho de estar ahí. Tenemos que pensar y razonar dos cosas. ¿Cuánta infraestructura hay en términos generales y por qué existe? ¿Cuánta, y si nos vamos a materia
que está hecha en átomos, y sin meternos a las otras unidades más pequeñas de los quarks y todas esas cosas, ¿cuántos átomos tiene un grano de arena? Luego, ¿cuántos átomos tiene una piedra? ¿Cuántos átomos tiene un bloque? ¿Cuántos átomos tiene una casa, un edificio, una ciudad entera? ¿Cuánto más un país? ¿Qué tal el continente? Y por último, la Tierra completa. Ya no digamos cuántos átomos el universo entero tiene. Creo que no existe una cantidad que podamos desplegar en números, ni con exponenciales, ni nada de eso. O sea, es algo incuantificable. Entonces, la naturaleza tiene un propósito y es la de proporcionar la vida en ella a todos por igual, sean animales, plantas, humanos. En los humanos, incluso sin distinción, pueden ser ricos, pobres, gobernadores buenos, gobernadores corruptos. Bueno, lo de gobernadores buenos está en cuestión. Peones, blancos, negros, argentinos, coreanos. El propósito de la naturaleza es universal, no distingue, pero es una infraestructura inteligente con todos sus ciclos. No necesita de nuestro mantenimiento como los edificios. Es autosuficiente. Por lo que podemos concluir, así como los edificios y otras estructuras están hechas por el hombre, entonces nos debemos de preguntar, ¿quién creó la infraestructura de la naturaleza? Y más importante aún, si el propósito de esta es darnos vida, entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros al vivir en esta? ¿Y qué espera el creador de toda esta infraestructura que nos cuesta?